Bendito sea el Eterno quien en esta noche nos permite una vez más estar delante de su presencia para realizar nuevamente otra nueva presentación de la palabra, en la cual le damos honra y gloria al Eterno por sus bendiciones, por su misericordia, por su gran amor con que nos ha guardado. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Yahshua HaMashiach. Levantamos tu nombre en alto y en esta hora pedimos que sea tu nombre bendecido, exaltado, glorificado, conforme tú eres el Elohim viviente, Padre. Bendice a tu pueblo, derrama de tu presencia, edifica a tu pueblo, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey. Ayúdanos a entender los tiempos en los cuales vivimos. A ti sea el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Bien, amigos, amigas, amados, amadas, en esta hora donde quiera que se encuentren, reciban un caluroso saludo en el nombre de Yahshua HaMashiach y de que aquí la casa de Israel. En esta hora pues estamos compartiendo un nuevo mensaje acerca de los últimos tiempos, rapto o tribulación, ya que como vemos se ha estipulado mucho en la religión, en los medios cristianos, que va a haber un rapto donde la iglesia desaparece, donde sin más ni más de repente aparece el Mesías y se lleva al pueblo escogido de aquí de la tierra. Pero quiero en este momento decirles que la palabra, que es la instrucción que el Padre Eterno nos ha dejado, que es la única fuente, la única base donde podemos entender los propósitos por los cuales estamos viviendo en estos últimos tiempos, pues nos dice claramente la historia, la realidad, cómo es que todo esto ha venido a ser una fantasía y que muchos creyentes de buena fe han confiado y han creído realmente, pues, han creído que realmente es una realidad, que el rapto es una realidad, pero realmente no es así. El Padre Eterno nos enseña en su palabra por medio de Yahshua HaMashiach las cosas perfectas. La clave está en la palabra. Por eso, si nosotros decimos que somos seguidores del Mashiach, debemos de conocer su palabra, ya que ahí está la instrucción. Dice Yahshua: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando escuchamos al Mashiach, no podremos confundirnos de ninguna manera. Estaremos en la realidad, en el punto preciso. ¿Por qué razón? Porque el Mesías es el maestro, es el profeta, es el enviado, es el rey, es el ungido y es el que viene anunciando el reino de Yahweh para mostrárnoslo a nosotros, enseñándolo y de esta manera dirigirnos hacia él para ir a la presencia del Padre. Pero desde hace unos cuantos siglos atrás ha venido una idea llamada el rapto. Y comienza en el 1830 con un caballero llamado John Nelson Darby, el cual era de los hermanos de Plymouth, que usaba el dispensacionalismo para decir que el Mesías vendría por su iglesia en un momento repentino y se llevaría al pueblo, desapareciéndolo momentáneamente. Otro que también le siguió fue Jesús Francisco Rivera, un tipo de España, en 1537-1591, de Salamanca, España. También dividió en dos etapas el arrebatamiento, que antes del arrebatamiento, que vendría primero, así como también Darby lo propuso, que también habría un repentino rapto, secuestro del pueblo escogido y sería llevado a la presencia del Padre, mientras que aquí habría una tribulación tremenda para los que se hubieran quedado. Esto realmente no está en la palabra, ni la palabra lo dice que así debería de ser, mas sin embargo ellos lo establecieron así. Otro que también fue Emanuel Lacunza, un chileno, un jesuita, sacerdote jesuita chileno del país de Chile, en 1812, tenía un libro que escribió él mismo, donde
decía que los fieles serían recogidos por 45 días en los cielos, mientras que aquí abajo estaría un caos terrible, una persecución terrible, y después, mientras eso el mundo sería castigado, ¿verdad? Pero nada de esto aparece en la palabra. Por eso nosotros como creyentes, como hijos del Mashiach, perdón, como hijos del Padre Eterno y siervos con el Mashiach, debemos de entender lo que el mismo Mashiach vino a enseñar en su palabra. No hay nada que no podamos entender. Él dice que Él es el pastor de las ovejas, y si nosotros ponemos atención a lo que Él dice, no nos vamos a extraviar. Yo recuerdo haber tenido una Biblia de estudio llamada Scofield, algo así, y por alguna razón se me perdió. Ahí hablaba de dispensacionalismos y de ciertas etapas que iba a ir pasando la iglesia, y hablaba también del rapto, y por alguna razón yo extravié esa Biblia, no sé en dónde se me quedó, y sí la extrañé por un momento porque pues sí parecía como que traía algo profundo. Pero vamos a ir al libro de Mateo, ¿verdad? Este libro es uno de los que escribieron este libro, fue Mateo, así conocido en español Mateo, en el hebreo es Matillahu, y él pues fue uno de los discípulos del Mashiach. Él caminó junto al Mashiach, él fue uno de los que siguieron al Mashiach, al Nazareno, y por lo tanto lo que él escuchó fue lo que él escribió directamente de él. Y esto pues es una evidencia clara que nos puede dar más entendimiento, un acercamiento más genuino a lo que el Padre nos quiere enseñar. Dice la palabra en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice Mateo capítulo 24, versículo 3. Después, habiendo ido a sentarse en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de su advenimiento y de la consumación del tiempo? Aquí, ellos, los discípulos, sus seguidores, están frente a él y le están haciendo una pregunta muy precisa, de conocimiento, muy profunda para nuestros tiempos también. Dice, nuevamente lo repito, después, habiendo ido a sentarse en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de su venida y de la consumación del siglo? Yahshua les respondió diciendo: cuidad que nadie los engañe, porque vendrán bajo mi nombre muchos, diciendo: yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. O a mí me habló el Señor me dijo, el Señor me ha dicho, el Señor me reveló. Aquí nos está advirtiendo Mashiach de esto que sucedería al final de los tiempos, al final del siglo, lo que estamos viviendo hoy en día. En medio de estas situaciones difíciles de la vida, nos estamos enfrentando exactamente a lo que dijo el Mashiach. Pero sigamos leyendo. Dice el Mashiach: oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Esto en efecto debe suceder, pero todavía no es el fin. Porque se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá diversos lugares, hambres y pestes y terremotos. Todo esto es el comienzo de dolores. Después os entregarán a la tribulación. Ve usted. Después os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis odiados de todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas y arrastrarán a muchos al error. Y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad, o sea, el amor de los más, se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese
será salvo. Y da una señal. Y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, en testimonio a todos los pueblos. Entonces, aquí también está la respuesta que le preguntaron los discípulos, el final del siglo, por lo que concierne al siglo, la consumación del siglo. Y aquí Yahshua les dice, entonces vendrá el fin. El rapto lo vamos a tratar en otro punto muy importante, porque eso se le llama las bodas del Cordero. Pero en este caso, estamos hablando de lo que muchos hoy día pregonan y predican y enseñan, que hay un rapto antes de la venida del Mashiach, o en la venida del Mashiach. Pero la palabra no dice así. El mismo Mashiach nos está enseñando, nos está ilustrando las cosas que van a suceder antes de que venga el tiempo de su venida. Van a venir cosas fuertes como las que estamos viendo hoy día en todas las naciones: terremotos, hambres, guerra de naciones, guerra de reino contra reino, persecuciones. Ya lo estamos viendo ahora mismo ante nuestros ojos. Muchos de esto no lo pasan ya en las noticias porque dicen que está censurado todo esto. Pero lo que alcanzamos a ver en otros medios que se atreven a informar, vemos cómo esto está ante nuestros ojos hoy día. Es inevitable, es una escritura. Pero cuando veamos todo esto, los que están predicando el rapto, todos aquellos que tuvieron la idea, como los que les mencioné en un momento atrás, predicaron esto y la verdad que realmente cuando yo estaba en eso, cuando estaba en el cristianismo más a fondo, pues escuchaba de ese rapto, yo también lo creí, pero siempre dentro de mi corazón había algo que no me dejaba aceptarlo completamente. Pensaba que había algo más, porque ya había leído este capítulo y tenía esa sensación como que algo no estaba llegando a mis oídos de una manera correcta. Entonces, al empezar a abocarse a estudiar, a escudriñar la escritura, es conforme el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como fue enviado a eso, a ayudarnos, a redarguirnos, a mostrarnos, a guiarnos, nos lleva precisamente a entender la escritura. Y salimos de todas esas fábulas, como las que les mencioné, de estos hombres que desde el 1830, 1847, 1537, 1812 han venido con estas ideas radicales que se las han enseñado al pueblo, y créanme, es difícil sacarlos de ese punto. Pastores que son gente que ha ido a los institutos o a las universidades del cristianismo no quieren salir de ahí, se aferran completamente que la palabra está en cierta manera como que no está consciente de lo que está sucediendo. Pero si nosotros como seguidores de Mashiach, Yahshua de Nazaret, ponemos atención a lo que él nos está diciendo, vamos a entender perfectamente el propósito, porque también Yahshua, el Mashiach, nos da otra clave importante. Ellos no anuncian, o muchas veces lo mencionan, pero no le dan exactamente las cosas como son. Porque dice la palabra que nadie sabe ese momento cuando él va a venir. Nadie sabe cómo va a aparecer. Nos dice que debemos de prepararnos. Dice aquí, versículo 36 del mismo capítulo. Mas cuanto al día aquel y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Y como sucedió, aquí está la clave, y como sucedió en tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en el tiempo que precedió al diluvio comían, bebían, tomaban el matrimonio y daban el matrimonio a sus hijos hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. O sea, Yahshua nos está enseñando que así como en el tiempo de Noé, estaba sucediendo estas cosas parecidas,
la maldad estaba en aumento, ya había llegado hasta la presencia del Padre Eterno. Bebían como hoy día, se emborrachaban como hoy día, estaban alejados de la presencia del Padre, estaban andando en sus propios caminos como hoy día, porque a veces se le predica a la gente, se le anuncia de estas cosas y la gente lo ignora. Dicen que uno está loco, que uno está judaizando y cosas así por el estilo. Pero Yahshua, el Mashiach, cuando vino a enseñarnos, vino precisamente con ese propósito, que viéramos realmente las cosas que el Padre quería enseñarnos en su sola potestad, para que conociéramos el plan de Él, que no estuviéramos extraviados. Y nos dice también prácticamente en el versículo de ese mismo capítulo 24, dice en el versículo 20, rogad pues para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día de reposo. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Bendito sea Yahshua HaMashiach que nos instruye. Bendito sea el Rey de Reyes que nos instruye. Bendito sea nuestro Rey que nos enseña su palabra para que veamos con nuestros ojos y creamos lo que Él anunció a los discípulos. Para que no caigamos en los falsos profetas y sus mensajes. Los falsos pastores que por el diezmo no anuncian la verdad porque se va la filigresía. Pero si nosotros somos seguidores del Mashiach, como aquellos discípulos que le seguían, le preguntaban porque tenían esa necesidad en su corazón, dinos, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué tiempo va a suceder esto? ¿O en qué momento? Dinos, por favor. Estaban intrigados, tenían una necesidad en su corazón, tenían muchas preguntas. Y por eso el Maestro, en este capítulo, nuestro Rey, les instruye, habrá estos eventos, habrá este tiempo, habrá gente engañando, habrá gente falso profeta, profetizando cosas que no han sido, como el rapto, que dice que es un rapto secreto. Pero, ¿por qué Yahshua nos dice aquí? Pongamos un poquito esto para que cobre sentido. ¿Qué tendría que ver que Yahshua les dice, pero procuren que vuestra huida no sea ni en invierno ni en el día de reposo? Este día, ayer, domingo 26 desde el domingo del 25 de enero de este 26, comenzó a caer una nevada tremenda aquí en Estados Unidos. No sé en todas las naciones, mayoría de las naciones, pero aquí llegó también a una etapa muy fuerte. Y yo quise salir a la calle a grabar la nieve para hacer un mensaje respecto a lo que dice el capítulo 8 de Génesis, respecto a lo que Yahweh dejó después de que se destruyó la tierra, que el Padre dice que permanecería el invierno, la primavera, el sol, la lluvia, mientras estuviera la tierra en su apogeo, su palabra nuevamente en la nueva creación. ¿Por qué? Porque fue destruido el mundo y entonces vendrían a repoblar la tierra para tener otro tipo de pensamiento. Pero el hombre ha sido pecaminoso por constancia. Constantemente se alejan del Eterno. No les importa lo que diga el Padre. No les importa lo que el Padre les quiere instruir, enseñar. Entonces, ¿por qué Yahshua HaMashiach nos dice, pero procuren que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo? Les decía de la nieve, porque quise filmar y exactamente cuando agarré la cámara para estar empezando a filmar, iba caminando por todo donde estaba la nieve, pero en unos cuantos minutos se me congeló la mano que ya no podía mover los dedos. Este frío completamente me congeló la mano y ya no pude, se me frizó hasta la cámara en ese momento. No se pudo grabar. Entonces dije, wow, tremendo. Por eso inmediatamente el Espíritu me estaba ministrando en ese momento. Por eso el Padre nos dijo, y a través de Yahshua, que nuestra huida, ¿por qué dijo huida? Porque quiere decir que en lugar de rapto va a haber una tremenda persecución. Ya la estamos padeciendo, ya lo estamos viendo con nuestros ojos aquí. Los hechos se ven en todo lugar. Y como aquí comenzó la palabra, también va a comenzar parte de esa persecución hacia todas las naciones. Y se está formulando el plan. Se está aglomerando las naciones que van a participar de esta persecución al creyente. Entonces, cuando Yahshua dice,
pero procuren que vuestra huida, ¿por qué habría una huida? Quiere decir que entonces no hay ningún rapto, porque si hay una huida, quiere decir que viene una persecución en la cual tenemos que caminar y cuidarnos de nuestros contornos, porque en la persecución no hay tiempo de leer la palabra. En la persecución no hay tiempo de orar. ¿Por qué? Por el miedo, por la angustia, por la persecución, por todo aquello que se va a suscitar. Por eso Yahshua, nuestro Rey, bendito su nombre, dijo, procuren que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Después, comprendí esto muy a fondo y me puse a meditar. Es verdad. Si tan solo salir a la calle y en un momento se me congeló la mano, en menos de 10 minutos ya tenía yo la mano tiesa del frío, porque era un frío terrible, que hasta todavía hoy en este día todavía no se ha desvanecido la nieve y el frío permanece todavía, pero el momento de que cayó la nieve, al segundo día estaba el frío en su apogeo, pero completo, en poquito tiempo estaba frisado. Entonces me puse a pensar, y ahí entendí las palabras del Mashiach. Si en un corto periodo de minutos empecé a congelarme, ¿qué será que venga la persecución en un día de invierno y que la nieve está alta y que no pueda correr y que no pueda? Usted puede posiblemente, los que han vivido donde hay nieve, quizás cuando va en la nieve se ve que no puede uno avanzar y hasta camina uno despacito. ¿Por qué? Porque se puede uno caer. Se puede uno caer al momento de que está uno pisando, se hunde uno, ahí queda uno así y es difícil caminar. Ahora imagínense, para correr no se puede correr. Ahora imagínense todo ese trayecto tan largo que se tiene que recorrer en caso de una persecución, por la angustia, por el miedo, por la desesperación. Muchos van a perecer en ese momento, la angustia va a ser terrible. Por eso del rapto es una mentira que debemos de sacar de nuestro corazón, que debemos aprender a leer la Escritura, a escuchar la voz del Mashiach con la guianza del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Escuchar al Mashiach. Está su palabra hablándonos a través de esa preciosa palabra que Él dejó para instruirnos. Es una instrucción. Pero muchas veces nosotros no tenemos tiempo porque tenemos mucho que hacer, o muchas cosas, o para allá o para acá, y casi siempre relegamos la Escritura, la lectura de la palabra, y no nos llenamos de esa presencia, no nos llenamos del conocimiento, no escuchamos la voz del Mashiach. Por eso Él dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si somos ovejas del Mashiach, al leer su palabra, estamos recibiendo su alimento. Al leer su palabra, estamos conociendo el plan del Eterno. Y estamos saliendo del engaño, de las fábulas, a la cual nos arrastran muchos de los que tienen un camino torcido. Por eso el Mashiach nos dice, procuren que vuestra huida no sea en el invierno, porque ya lo vi ayer, lo pude palpar. En pocos minutos mi mano se tensó y se me pusieron duros los dedos y no pude filmar. Me regresé a casa, pero me puse a meditar exactamente. Es cierto lo que dice el Mashiach. Si hubiera una persecución, ¿qué tanto recorrería yo el camino antes de que me alcanzara la muerte? Porque va a ser una cosa de muerte. No creo que va a ser algo, ya te tengo, ven. No, es algo que dice aquí, y por causa de mi nombre os matarán. No por causa de la religión. Ahora mismo se está hablando en nombre de la religión. Y en nombre de la religión están masacrando a gente. Aquí y ahora, como dicen por ahí. En nombre de la religión se está persiguiendo a los ciudadanos. Entonces imaginémonos en qué tiempo estamos. Por eso aquí el Mashiach nos es claro cuando nos dice acerca de la palabra, de la verdad, de su instrucción. Dice, lo voy a leer porque esto es bien interesante. Hoy mismo estamos hablando de guerras. Se está hablando de guerras ahora, de guerras ya nucleares. Ya no son guerras tan sencillas como era antes. Ahora es más complicado el asunto. Pero quiero leerlo nuevamente para que vea lo que dice el Mashiach. Que antes de irnos al cielo, como muchos dicen, primero va a haber una tremenda tribulación, una tremenda persecución, y se está manifestando tanto en los países de África, Afganistán, en países
como Norcorea, parte de China, incluso aquí en este continente americano, no se diga más. Muchos están siendo perseguidos ya desde este momento por causa de la palabra. Y entonces, ¿a dónde está el rapto? ¿Por qué no ha habido rapto y esa gente está pereciendo? Porque es una mentira. Pero por la misericordia del Padre eterno se están salvando, porque es la gracia del Padre que dice que si no se acortara el tiempo, no habría este proceso para que pudiéramos venir a Él. Y el tiempo se está acortando día con día. Leamos lo que dice aquí. Dice Mashiach. Yahshua le respondió diciendo, cuiden que nadie los engañe, porque muchos vendrán bajo mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Eso está pasando ahora. Mirad que no se turben, que estemos atentos. Ya está pasando esto. Está sucediendo aquí, está sucediendo allá, como dijo el Mashiach. Pero debemos estar tranquilos. Dice, esto debe de suceder, pero todavía no es el fin. Porque se levantará pueblo contra pueblo. Lo estamos viendo ahora mismo en las ciudades en las grandes ciudades de las capitales del mundo. En muchas ciudades hay revueltas, hay manifestaciones contra sus gobiernos por ciertas circunstancias. Dice, habrá diversos lugares, hambres, pestes y terremotos. Estamos viviendo este tiempo ahora mismo. Todo esto, dice Yahshua HaMashiach el Rey, es el comienzo de los dolores. Quiere decir que apenas estamos en el proceso, estamos entrando a ese periodo de tribulación. No hay ningún rapto. Por eso, como les dije, Él dice, procuren. ¿Qué es procuren? Esforzarnos a leer la palabra, a confiar en el Padre, a permanecer en Él, para que cuando venga eso no nos sorprenda y tengamos la opción conforme Él nos da la sabiduría. Todo esto es el comienzo de los dolores, dice Yahshua. Después os entregarán a la tribulación. Ahí no está diciendo que va a haber un rapto o que va a venir a salvarnos en ese momento, no. Nos está diciendo los eventos, los hechos que van a suceder antes de la tribulación para que ya estemos apercibidos. Oh, ya está sucediendo esto, ya se ve por aquí esto, ya se ve por acá. Entonces debo prepararme. Padre, guárdanos en tu mano. Protégenos de toda esta obra del enemigo y empecemos a buscar la salvación conforme Él nos está dando la pauta. Entonces dice, después os entregarán a la tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todos los pueblos por causa de mi nombre. Se va a prohibir la religión. Se va a prohibir hablar de la palabra de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque el anticristo estará preparando el camino para reinar. Y entonces vendrá la persecución. Vendrá la marca, lo que nadie quiere. Y por eso es que esa persecución será tan cruel, tan devastadora, que muchos apostatarán de la fe. Dice, surgirán, entonces se escandalizarán muchos y mutuamente se traicionarán y se odiarán. No, mire, yo no soy cristiano. Ahí en esa casa o allá a aquel lado, hay gente que está haciendo cosas que no deben de hacer y ya se les prohibió, pero ellos siguen reuniéndose. Nos van a entregar. No habrá lugar seguro. Por eso el Mashiach dijo, procuren que vuestra huida, no dijo prepárense para el rato, dijo prepárense para huir, que no sean en el invierno, porque en el invierno hay mucho obstáculo para correr. Va a haber frío, va a haber nieve, o va a haber cosas que nos van a impedir avanzar. Entonces se escandalizarán muchos y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas que arrastrarán a muchos al error. Así está. Ya viene el Mesías, ya viene el Señor, ya viene. Pero todavía no, porque tenemos que pasar por esa tribulación. Sí, Él va a venir en las bodas del Cordero, en su segunda venida. Eso es lo que va a suceder. Pero mientras, antes de que venga, Él va a permitir que nos preparemos, que veamos las señales, que veamos los eventos que están sucediendo alrededor nuestro. Y aquí dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y dice, y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero en testimonio a todos los pueblos, entonces vendrá el fin. Y el 20 dice,
Rogad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bendito sea el nombre del Eterno. Y dice también más adelante, el versículo 36, 37 y 38, dice, mas en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Y como sucedió en tiempo de Noé, aquí nos da otra clave, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en el tiempo de precedió al diluvio, comían, bebían, tomaban el matrimonio y daban el matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así dice la palabra. ¿Cómo nos ilustra el Mashiach? Dice que Noé, cuando estaba construyendo el arca, les hablaba que iba a venir un diluvio por el pecado, por la maldad, y la gente se burlaba de él. Se burlaban, este no está loco, mira lo que está haciendo, lo que está construyendo, está loco. ¿Por qué se burlaban de él? Porque no había caído un diluvio como el que provocó la desobediencia y la transmisión a la presencia del Padre, que ya había llegado el pecado y la maldad hasta su presencia. Y eso hizo que el Padre destruyera todo lo que había creado. Y se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, pero preservó a Noé, a sus hijos, a sus esposas y a su mujer, para que repoblaran la tierra, para que volvieran a repoblar la tierra. Acabó con la maldad, acabó con todo. Ese era el propósito. Se burlaron de Noé, se burlaron de él cuando estaba construyendo el arca para ser salvos. Ahora en este tiempo, cuando Yahshua nos dice, así como en el tiempo de Noé, ¿quién es el arca ahora? Es Yahshua HaMashiach, bendito su nombre. Es él, que por medio de él es que vamos a ser salvos de la persecución, de la muerte eterna. Y por medio de él seremos salvos. Él es el arca en este tiempo. Él es lo que el Padre ha enviado para salvarnos. Él es el que ha propuesto camino para que vayamos a la presencia del Padre. No hay ningún rapto. Viene algo que aún estamos viendo y que muchos de los que han predicado el rapto yo los puedo ver, ahí están todavía. Y están sus seguidores. No se han ido al cielo como ellos han dicho que se iban a ir al cielo. ¿Por qué? Porque si hubieran ido al cielo, entonces ¿quién va a resucitar? Por eso es otra fantasía que ellos han inventado. Pero aquí dice el Padre que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice 40 de Mateo en el 24. Dice, entonces, 2 estarán en el campo. Uno será tomado y otro dejado. Palabras de Yahshua. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. 2 estarán en el campo, uno tomado y uno va a ser dejado. ¿Por qué? Porque no de 2 no van a poner atención los 2, solo uno va a estar, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Oh, la palabra dice esto. Sí, el Mashiach nos advirtió de esto. El otro, ¿qué? ¿De qué hablas? Debes estar loco. Pero el que se preparó, el que estuvo dispuesto, va a entender. También nos dice en el capítulo 7 del libro de Jeremías, claro y conciso, lo que es nuestra preciosa, bendita palabra del Padre Eterno. Capítulo 3, versículo 14, lo que dice también Yahweh cuando nos llama al arrepentimiento, llamando al pueblo al arrepentimiento, dice, anda pues, versículo 12 al 14 de Jeremías 3, anda pues y grita estas palabras hacia el norte y di, conviértete, apóstata Israel. No os miraré con rostro airado porque soy misericordioso. No me airaré para siempre. Con tal, miren lo que dice nuestro Padre, con tal que reconozcas tu iniquidad, pues contra Yahweh tu Elohim has pecado, te has prostituido a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os traeré a su tierra. ¿Ven?
Como el Padre dice que no son muchos los escogidos. El llamado es para todos. El llamado es extenso para todos. Pero solo van a ser 2 de cada familia y 1 de cada ciudad. 2 en el campo, 1 tomado, otro dejado. Y así dijo el Mashiach cuando le preguntaron, cuando estaba predicando, oye, pero mira, todos se están alejando. En verdad se les predica a todos, pero son muy pocos. Y él también les declaró, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El arca es Yahshua HaMashiach en este tiempo, porque esa es la palabra, esa es la voz de alerta para salvación. Por eso él nos enseñó, así como en los tiempos de Noé, cuando estaban en ese propósito de pecado y de transgresión, y vino de repente el diluvio, y quisieron entrar al arca, ya no podían. Por favor, Noé, ábrenos, mira que perecemos, Noé, por favor, abre, por favor. Ya era demasiado tarde. Ahorita se predica, como dijo Yahshua, vayan y prediquen esta palabra a todo el mundo. Y después vendrá el fin, pero primero predíquenla, que todos conozcan, que todos escuchen la palabra de bendición, de salvación a través del Mashiach y de todos aquellos que han sido enviados. Porque después vendrá el fin. Y eso es lo que está sucediendo ahora. No habrá rapto, habrá una persecución. Pero si escuchamos al Mashiach y caminamos conforme a su palabra y nos alejamos del pecado, como dijo Yahweh, arrepiéntete, reconoce tu maldad, deja el pecado, ven, acércate a mí para que yo pueda protegerte. Ese es el propósito del Padre eterno. Ese es el propósito de nuestro Padre, que seamos salvos. Yahshua HaMashiach es el arca de salvación en este tiempo. Y Él nos advierte, procuren, escuche bien, que vuestra huida no sea ni en el invierno ni en el día de reposo, porque el día de reposo, que es el Shabbat, es cuando estamos adorando al Padre, cuando estamos buscando su presencia, y de repente que vinieron, imagínense, a perseguirnos, porque van a tumbar las puertas, como se está viendo ahora mismo en diferentes ciudades del mundo. Imagínense, pero lo más cruel es cuando está en el invierno, cuando el frío está en todo su apogeo y la nieve cayendo sin parar. Esto fue lo que me motivó a ver lo que estaba sucediendo ayer, porque fueron 3 días casi de caer nieve. Y pude experimentar el frío. Y pude comprobar lo que nos decía nuestro Mashiach en su palabra. Procuren que vuestra huida no sea en el invierno. Y esto, amados, amadas, de verdad es para meditar en nuestros caminos. Es para meditar a dónde queremos pasar la eternidad. En la muerte eterna o en la vida eterna. 2 caminos. Y al mismo tiempo nos da la oportunidad de reflexionar de todo aquel engaño que los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos evangelistas nos han venido trayendo con sus dispensaciones, con el rapto. Cuando vemos el capítulo también 5 de Lucas, especifica exactamente las mismas cosas. 2 discípulos que estuvieron escuchando al Mashiach, los diferentes puntos de vista, pero con el mismo propósito. Por eso se llaman los evangelios sinópticos, que concuerdan en lo que escucharon hablando del Mashiach. Y ese es el tiempo. No habrá rapto, sino una tremenda persecución antes de la venida del Mashiach. Pero ese es otro tema cuando veamos a los invitados a las bodas del Cordero, cuando estaremos levantados en los aires para ir con Él a la boda, porque Él es el esposo. Y la iglesia, no es iglesia, es la quejilá, el cuerpo del Mashiach, que se prepara, limpia sus ropas, se prepara con una ropa limpia. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu debe estar listo y preparado para ir al encuentro con Él, porque nada corrupto puede estar ante su presencia. Pero mientras vendrá una persecución, y por eso nos dice en la última advertencia, pero el que persevere hasta el fin será salvo. No dice será raptado, dice será salvo. Vean cómo es la palabra clara y concisa. No dice será raptado, será llevado a los cielos. No dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Qué hermosa es la palabra del Eterno cuando la entendemos con el propósito conforme el Maestro nos enseñó. Nuestro Rey, Yahshua HaMashiach, nos vino a preparar, darnos la palabra, instruirnos. Directamente lo escuchamos de la palabra.
Pero si escuchamos a aquel falso, aquel otro falso profeta, aquel falso maestro, nos va a llevar por dirección diferente. Lea su palabra. Ahora yo la tengo aquí del teléfono, diferentes versiones, para que se haga más práctico al leerla. Donde estoy en el trabajo estoy leyendo, voy en el carro, leo un pedacito, voy así. Aquí tengo todas las versiones de la palabra en hebreo, en griego, en inglés, en español, en diferentes versiones, para que pueda entender lo que el maestro nos está diciendo. No encontré ningún rapto, encontré tremenda persecución. Y al mismo tiempo, el que persevere hasta el fin será salvo. Hoy, Yahshua HaMashiach es el arca, como dijo Yahshua, como en los tiempos de Noé. Se preparaba un arca para la salvación de los que iban a quedar vivos, después de que vieran el desastre, cómo se destruye la tierra. Hoy, Yahshua HaMashiach se predica en este tiempo que Él es la salvación, que Él es el arca para poder entrar y ser dirigidos a la salvación. Este es el momento. Dejemos el pecado, dejemos la maldad, dejemos la idolatría, la hechicería y todo cuanto puede apartarnos de su presencia y vengamos a Él. Por eso el Padre dice, deja tu pecado, reconoce que has pecado, Israel. Reconoce que has transgredido, Israel, y ven, acércate a mí, que yo te voy a cubrir nuevamente y te voy a recibir. No estaré más enojado contigo. Ven. ¿De qué nos vamos a arrepentir? De adorar imágenes, de adorar ídolos, de cometer actos de hechicería, de cometer cosas que van en contra de la bondad y la misericordia del Padre eterno y su voluntad. Que caminemos conforme sus mandamientos nos ha ordenado. No hay nadie perfecto. No quiero decirle que no hay nadie perfecto, pero la sangre del Mashiach, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, nos cubre y por esa sangre podemos acercarnos delante de la presencia del Padre eterno. De otra manera no podríamos entrar al acceso, pero por la sangre que nos limpia y que está sobre nosotros, podemos entrar al aposento del Padre eterno y decirle, aquí estoy, Padre eterno. He pecado contra ti, contra el cielo, pero me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi transgresión. Perdóname en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, nuestro Rey. Y el Padre pondrá paz en nuestro corazón en ese momento. Y el Padre pondrá nuevamente un nuevo corazón para que podamos servirle, para que podamos buscarle. No es como muchos dicen que arrastrándose de rodillas de un lugar a otro, no. El sacrificio ya lo pagó el Mashiach, por eso vino Él. El arca vino aquí, descendió para salvarnos. No para que hagamos sacrificios propios o personales, no sirven. No le agradan al Padre. Por eso le envió el sacrificio perfecto que desde el madero dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya lo sabes. No te quedes, ven, entra al arca. El arca es Yahshua HaMashiach y te está esperando. Él ha deseado que estemos en comunión con Él antes de que vengan los tiempos malos que ya se están manifestando ante nuestros ojos. Padre, esa es tu palabra. Mira a tu pueblo. Tú sabes quiénes son los herederos de la salvación, Padre eterno. Tú sabes quiénes son los herederos de la salvación, Altísimo Rey. Tú sabes quién ha escuchado la voz del Mashiach. Tú sabes quién el Espíritu Santo los está redarguyendo en su corazón para que puedan acceder a tu presencia. Padre, perdónanos en el nombre de tu Hijo amado y permite que podamos reflexionar en nuestros caminos, que meditemos en tu palabra para que podamos encontrar el consuelo, el reposo delante de tu presencia. Ayúdanos a separarnos del pecado, de la maldad y de iniquidad y que podamos ser un pueblo para la gloria de tu nombre. Y todos sabrán que en Israel tenemos Rey Baruch Hashem, Yahweh. Aleluya. Padre, bendice a todos tus hijos, tus hijas, a todos los herederos de la salvación, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su necesidad. Padre, consuela, envía tu paz, envía tu espíritu y restaura conforme es tu plan para toda la humanidad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, proclamamos tu palabra para salvación y edificación de tu pueblo. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, Baruch Hashem, Yahweh. Así que ya lo saben, amigos, amigas, Abel Hernández saludándoles nuevamente de aquí la Casa de Israel. Les agradece nuevamente acompañarnos en esa travesía y que puedan compartir los videos
Comenten. Si hay algún error, comenten. Nosotros no nos vamos a enojar porque nos corrijan. Al contrario, nos alegra que participemos en búsqueda de la verdad. Y de esta manera que todos seamos edificados como un cuerpo en el Mashiach. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Que Yahweh les guarde. Que Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom. En el nombre de Yahweh. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Sean bendecidos. Amén.